La Orquesta de Mujeres de Chile tiene como inicio el mes de mayo del 2018, donde las universitarias a nivel país se manifestaron y se organizaron a través de su demanda, que era prácticamente pedir que los profesores las dejaran de acosar y abusar. Entonces esta convocatoria fue más allá de la Facultad de Artes Centro, sino que era abierta a todas las mujeres músicas que quisieran unirse. Llegaron chicas de todas las universidades prácticamente egresadas y una que otra que estaba en el colegio. Y llega el primer encuentro plurinacional de mujeres que luchan, que se juntaron chicas de todo Chile, prácticamente un fin de semana entero, a organizar lo que era la marcha del 8M y un montón de actividades a nivel nacional. De ahí en adelante, nunca más sola. Ahí se armó el equipo de trabajo que hasta el día de hoy están ahí gestando actividades, proponiendo ideas y ayudando a concretar este proyecto, que más allá de juntarnos en la semana, por ejemplo, a tocar música, es buscar estas alianzas con otros grupos de mujeres, tratar de musicalizar esos espacios de lucha y a la vez visibilizar nuestra área, que es las mujeres que tocan en orquesta, que son las solistas, que son las compositoras, las directoras, y ser un espacio de visibilización y también de contención, en cierto sentido, para las chicas que han tenido pésima experiencia en lugares mixtos, sean la academia, sean orquestas, sean con sus profesores particulares. Pasan muchas cosas a nivel nacional e internacional, entre cuatro paredes, que son los lugares donde nosotros tenemos clases de instrumento. Entonces, esta orquesta y coro han sido de verdad una necesidad social, una necesidad de género y también artística, porque estamos de una u otra manera saldando esa deuda histórica que tiene la sociedad en general para con la mujer artista, y en este caso específicamente por ejemplo, estos cargos de poder visibles, o sea, las directoras de orquesta o las creadoras, las compositoras. Si je te regarde toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, regarde-toi. Conciertos de esta orquesta de mujeres es musicalizar los espacios de lucha de otras mujeres.
Muy buenas noches a todas y a todos. Les queremos dar la bienvenida a esta segunda jornada del Seminario Actual 2020 del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Queremos partir contándoles que esta actividad estamos en la segunda jornada, ya en esta semana, y es una actividad donde las personas de amplia trayectoria comparten sus experiencias y prácticas en el ejercicio de la gestión cultural. Hoy día queremos iniciar agradeciendo a la Orquesta y Coro de Mujeres de Chile por acompañarnos al inicio de esta jornada y de la jornada anterior. Queremos felicitarlas por el valioso e inspirador trabajo que vienen realizando, y agradecemos especialmente a Indira Reinel, quien es egresada de nuestro programa y es también integrante de la orquesta. Y muchas gracias, Indira, que está por ahí, por compartirnos su trabajo. Mi nombre es Carolina Salinas, soy egresada y docente del Magíster en Gestión Cultural, al igual que el resto del equipo de producción del seminario, que está integrado por Diana Duarte, Daniela Salinas, Fabián Retamal y Gabriel Matei, a quienes pueden identificar en sus nombres, y desde ya los invitamos a todos a identificarse con sus nombres, con el nombre de la institución a la que pertenecen. Todos los que tenemos la sigla MGC podemos responder las consultas que tengan a lo largo de esta jornada. La semana pasada dimos inicio a este seminario con una primera jornada, como les mencionaba, denominada Perspectivas de Género en la Gestión Cultural, en la que contamos con la participación de Gestoras en Red e Isidora Parra, investigadora independiente. Desde las distintas miradas, prácticas y experiencias de nuestras invitadas, emergieron reflexiones en torno a las problemáticas de género que atraviesan los diversos ámbitos de la vida social y cultural actual. Y la pregunta por el rol, los enfoques y los mecanismos desde los cuales la institucionalidad pública ha abordado dichas problemáticas también emergió. Entre paréntesis, quienes no pudieron asistir a la sesión anterior, pueden encontrar este video en nuestras redes sociales. La idea de hoy es retomar estas observaciones que emergieron la semana pasada y traerlas a la sesión de hoy, a esta jornada que busca conocer, relevar y dialogar en torno a las acciones que desde dentro de la institucionalidad pública se están impulsando en miras a aportar, a generar los cambios que desde ya hace un buen tiempo está necesitando y pidiendo, o exigiendo más bien dicho, la ciudadanía. En la primera exposición de hoy tendremos la presentación de la publicación del proyecto Cuerpos Visibles e Invisibles, experiencias de arte performativo entre el museo y la escuela, impulsado por el equipo de educación del Museo de Arte Contemporáneo EducaMac. Esta presentación estará a cargo de dos integrantes de este equipo, que son Marcela Matus Tomás y Pablo Sánchez Puentes. Marcela es productora de la Unidad de Educación del Museo de Arte Contemporáneo, es artista visual y pedagoga, y miembro de la brigada Laura Rodic de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Pablo es artista educador y se desempeña como educador en EducaMac. Actualmente Pablo se encuentra cursando estudios de teatro y educación. En la segunda presentación nos va a acompañar Javiera Silva Parker, quien es coordinadora de la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio y cuya ponencia se titula La transversalización del enfoque de género en la gestión cultural, 18 años del programa Patrimonio y Género del Servicio Nacional del Patrimonio, ex-DIVAM. Para comenzar entonces con estas exposiciones, los voy a dejar con Marcela y Pablo del equipo de EducaMac. Bienvenidos Marcela y Pablo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Marcela. Primero que todo quisiéramos agradecer esta instancia y esta invitación que nos permite compartir un poco el trabajo que hemos venido haciendo con la perspectiva de género, ¿cierto?, en relación a la gestión cultural. Entonces quisiera partir, de hecho, la presentación. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, ahí.
¿Sí? Súper. Bien. Sí, súper. Entonces, partiendo por su título, ¿cierto? Cuerpos visibles e invisibles, experiencias de arte performativo entre el museo y la escuela. Me gustaría primero partir contándoles un poco en términos generales de qué se trató este proyecto. Primero, este programa o proyecto se plantea como un programa educativo experimental y colaborativo que crea puentes, ¿cierto?, entre el museo y la escuela pública particularmente en este caso. También buscó propiciar de alguna manera o relevar, ¿cierto?, a los estudiantes y a los profesores, a los educadores también, como agentes críticos, ¿cierto?, y desarrolladores y pensadores y personas, ¿cierto?, que proponen discursos del presente. La problemática, en general, digamos, todavía no... La problemática en el fondo se centra en el tema del cuerpo como problema en la sociedad contemporánea, ¿cierto? Como en el fondo las dinámicas de poder invisibilizadas y también las nociones normativas del género afectan a nuestros cuerpos. Apuntando también como al desarrollo de este en términos, digamos, como holísticos, ¿cierto? Desde lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo político, lo social, en fin. Y este programa usó como canal, ¿cierto?, expresivo, el lenguaje artístico contemporáneo de la performance. ¿Por qué y ahora sí pasemos a la siguiente. ¿Por qué el lenguaje de la performance? Bueno, por excelencia, entre los lenguajes artísticos contemporáneos, la performance es la que trabaja, ¿cierto?, con el cuerpo como materia, ¿cierto?, como medio, pero como materia expresiva, ¿cierto?, de quién propone la performance, de los artistas, pero en este caso no son artistas los que hicieron estas propuestas, sino que fueron los propios estudiantes que participaron en este programa. Cabe señalar también que los colegios que participaron son colegios públicos, como les decía. Uno es el Liceo Bicentenario de Talagante, que estos chicos que están viendo en pantalla son de ese colegio. Acá estamos viendo, de hecho, algunos de los resultados. El resultado que surgió de estas experiencias de arte performativo. Desobediencia fue el primero, esta es formación. Fuimos juntos trabajando, ¿cierto?, en el desarrollo de estos contenidos. Los chicos, por ejemplo, pudieron identificar cómo sus cuerpos estaban afectados, por ejemplo, en este caso en el sistema educativo, como el colegio, la escuela, entendida como un lugar de pocas libertades, ¿cierto?, que restringe mucho el cuerpo, es una cárcel, podríamos decir. Entonces ellos hacen esta especie de marcha, ¿cierto?, como imitando militares, ¿cierto?, cuerpos normados en el colegio. Por otra parte, está, por ejemplo, esta propuesta, esta performance que es Poder, en este caso en los chicos del Liceo Bicentenario de Talagante, propusieron una mirada crítica, ¿cierto?, acerca de los estereotipos que cruzan al cuerpo, por ejemplo, cómo algunos agentes dentro de la sociedad están más o menos cerca de las esferas de poder, o también hablaron de las utopías, de la representación de sí mismo, ¿cierto?, de cómo expresar el cuerpo. También acá vemos un chico, ¿cierto?, que nos propuso una performance de drag, ¿cierto?, ocupó el espacio del colegio para hacer esa performance. Para él también fue todo un trabajo personal, digamos, como atreverse a hacerlo. En este caso, zona de comodidad, en el Liceo Gabriela Mistral, los chicos, a través de unas preguntas que les hicieron a sus compañeros, en este caso de kinder, en qué lugar de estos colores ellos se sentían más cómodos. Vemos cómo desde la infancia, ¿cierto?, se nos imponen ciertas lógicas. Los niños en el celeste, las niñas en el rosado. Bien, esos fueron los resultados, pero para llegar a esos resultados, como todo proyecto, este tenía un plan de acción, ¿cierto?, etapas.
Principalmente, claro que siempre los proyectos tienen muchas más etapas. Este fue un proyecto que se realizó más o menos desde mayo del 2019 hasta noviembre de 2019, pero las tres grandes, digamos, momentos del proyecto fueron los laboratorios museo-escuela, que son laboratorios que se trabajaron en conjunto con los profesores y los docentes de cada comunidad escolar. Otro momento fueron los laboratorios de arte performativo en las escuelas, es decir, el equipo de educación que estaba compuesto por varios actores, entre ellos educadores, audiovisuales, artistas, fuimos al colegio a trabajar estos laboratorios de arte performativo con los estudiantes en su colegio y también trabajando en conjunto con la profesora de ellos, que era Paola Alcaín. Y otro momento, luego yo lo estoy contando a grandes rasgos, pero luego Pablo va a ir, ¿cierto?, profundizando en las metodologías que usamos en estos momentos. Y el tercero sería la sala de interacción, que esta sala de interacción se ubica en el museo. De hecho, está precisamente en la sede de Quinta Normal del Museo de Arte Contemporáneo. En el Parque Quinta Normal, el Museo de Arte Contemporáneo tiene 2 sedes, y en esa sede es que la unidad de educación tiene una sala de interacción donde se proponen distintas curatorías educativas. Y en este caso, para este proyecto, se hizo la curatoría de cuerpos visibles e invisibles. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dentro del transcurso de todo el proyecto, y con eso me refiero desde el inicio, ¿cierto? Desde que se formula, este fue un proyecto, de hecho, que fue financiado por el Fondo FAE, que es el Fondo Fomento al Arte en la Educación. Desde que se formula el proyecto hasta que termina, hubo 3 preguntas más bien, que fueron los detonantes de estas reflexiones. Los detonantes, por ejemplo, de los laboratorios con profes, de los laboratorios con estudiantes, detonantes de las performances que resultaron, ¿cierto?, que las que vimos hace un rato. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre poder, exclusión e inclusión de los cuerpos? Otra, ¿hay cuerpos permitidos y otros que no lo son? Y una tercera, ¿cómo subvertir la lógica colonial de aquellos cuerpos excluidos social y políticamente, oprimidos por su condición estética, racial, sexual, de clase o enfermedad? Estas preguntas atravesaron todo el proceso del proyecto. Bien, como lo vemos, ya vimos sus resultados, ¿cierto? Más o menos cuál era el tema que atravesó esta experiencia, pero para entender cómo llega un proyecto de estas características a desarrollarse en colegios públicos, en conjunto con la escuela, hay ciertos contextos a los que uno no puede, ¿cierto?, aludir. Uno de ellos, por ejemplo, fue que ahora, de hecho, está cambiando un poco la situación de esto, pero en ese momento, en el momento en que nosotros formulamos el proyecto, que fue el año 2018, no había siquiera un proyecto de ley de educación sexual integral en Chile. Por lo tanto, este proyecto también se propone como un esfuerzo, ¿cierto?, en aportar al desarrollo de la educación sexual integral en estudiantes de educación pública. Es súper interesante este tema porque justamente hoy la discusión está a tope, podríamos decir así. De hecho, ya existe un proyecto de ley que ha sido impulsado por la diputada Camila Rojas. Ese proyecto de ley fue aprobado, de hecho, ya por la Cámara de Diputados en marzo de este año. Y de hecho, ahí si ven en el cartel violeta, dice que está convocado un tuitazo el jueves 20 de marzo, o sea, hoy. Hoy las chicas que están trabajando en pos de la aprobación de este proyecto y la implementación de este proyecto están hoy día, ¿cierto?, discutiendo los temas. Si bien entiendo, esta ley tiene que ser revisada punto por punto, en fin, tiene sus etapas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, es una ley bastante interesante
Le voy a leer algunos extractos pequeños que yo rescaté, de algunos de sus artículos. Por ejemplo, dice la ley presente busca entregar a los niños y niñas y adolescentes conocimientos que les permitan asumir responsablemente su vida afectiva, sexual y social. Uno de los objetivos de la ley es promover el reconocimiento y autorregulación de sentimientos, emociones y valores asociados al conocimiento entregado en la materia, y promover el respeto por la diversidad, la tolerancia y la no discriminación por razones de género. Es decir, en un contexto como este, un proyecto como este tiene sentido, ¿cierto? Cuando las demandas están siendo ahora. La siguiente diapositiva. Otra cosa que le genera contexto a este proyecto fue que en 2018 se publicaron las primeras bases curriculares de educación parvularia con enfoque de género. Este fue un gesto, ¿cierto? Un primer gesto, podríamos decir, en donde se empieza, ¿cierto?, a trabajar en una educación al menos con enfoque de género, ¿cierto?, en las primeras infancias o en los primeros años de escuela. Y estas bases tienen ciertos, de hecho están publicadas, si uno las busca las puede encontrar, pero algunas partes dicen es conveniente favorecer a que las niñas y los niños desde muy temprana edad conozcan sus diferencias con otros grupos de párvulos y aprecien la diversidad, o tomar conciencia gradual de sus características y atributos personales, entre ellos su sexo e identidad de género, sus fortalezas, habilidades, apegos, intereses y preferencias. Si lo vemos de esa manera, hace una referencia bastante general, ¿cierto?, a lo que podría ser una educación con enfoque de género. Y si uno revisa las bases, en realidad no hay mucha profundización al respecto, pero al menos lo podemos consignar como un primer acercamiento. Pasemos a la siguiente. Y otras cosas que dio contexto y que de hecho fue un empujón para que nosotros propusiéramos este proyecto fue el Otoño Feminista de 2018. Como les comentaba, este proyecto fue formulado en 2018. Y en mayo, si bien recordamos, en mayo de 2018 hubo estas olas, ¿cierto?, de manifestaciones. De hecho, fueron como las primeras manifestaciones feministas más grandes, diría yo, hasta ese entonces, por las situaciones que se desencadenaron por alguna denuncia, ¿cierto?, de acoso de profesores a estudiantes. Creo que la primera fue en la Universidad Austral, y eso desencadenó una ola, ¿cierto?, de acusaciones, y también de tomas, que ocurrieron también en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica y en otras varias casas de estudios también. Y lo interesante es que las consignas de estas manifestaciones fueron no más violencia machista, pero también, y particularmente, abogar por una educación sexual, ¿cierto?, integral. O digamos, la consigna era educación no sexista, particularmente. Esas fueron las consignas. Entonces, en este contexto es que nosotros planteamos este proyecto para desarrollarse y, como les decía, hacer como un aporte a la discusión de una educación sexual integral en los colegios. Siguiente diapositiva. Y ahora Pablo les va a comentar acerca de la metodología de este proyecto. Sí, como ya vimos los resultados, ahora vamos a ver cómo fue este proceso en el fondo, la metodología que aplicamos. Lo principal ahí es como explicar en el fondo como por qué lo llamamos laboratorio y no taller, básicamente por el carácter experimental que le otorgamos al proyecto, en el sentido de que primero íbamos a hacer una investigación a partir del lenguaje artístico, utilizando como herramienta la performance para poder hacernos cargo del cuerpo como herramienta, pero también como el medio a través del cual van atravesando en el fondo estas problemáticas políticas que ya planteó mi compañera Marcela. Bueno, este proyecto se hizo en 2 liceos públicos, Bicentenario y Gabriela Mistral. Ambos se hicieron durante el año 2019, pero en distintos momentos.
Y ahí vuelvo a retomar la idea del laboratorio porque una premisa que estuvo presente durante todo el proceso fue el hecho de que fuimos modificando la metodología durante el transcurso. Es decir, nosotros planteamos un eje, un marco teórico, referente artístico, pero en el fondo la idea era levantar problemáticas locales o situadas en cada contexto. Y el contexto de Talagante y el de Independencia son muy distintos. Entonces la idea era justamente ver cómo estos detonantes en el fondo podrían generar efecto en distintos contextos. En ese sentido, tiene sentido hablar de laboratorio porque en el fondo esto igual era un experimento inédito en el fondo para ver cuál era la discusión que estaba desarrollándose, perdón, entre los jóvenes. En un liceo, por ejemplo, apareció mucho la noción de género, mientras que en Independencia, por ejemplo, el conflicto radicaba más en la idea de poder o cómo la institución escolar en el fondo repercutía sobre su conducta como sistema de vigilancia, por ejemplo. Bueno, otra cosa que reafirma la idea de laboratorio es el hecho de que dentro de este experimento también nosotros relevamos el rol del educador. El equipo no estaba conformado necesariamente por educadores, sino que habían educadores, habían artistas visuales, había gente del mundo del audiovisual, nos acompañó un artista visual que ya está haciendo carrera, se llama Sebastián Calfuqueo, quien trabaja temas de género, pero también raciales, o sea, en el fondo identitarios, que también los propusimos como conflictos dentro de este taller. Otro factor importante fue el hecho de que concebimos este proyecto como una investigación, pero desde el hacer, en el fondo, a medida que iba transcurriendo el taller, nosotros íbamos identificando qué elemento ir modificando, cómo activar ciertas zonas, etc. Bueno, había hablado también del hecho de relevar el rol del educador, y eso también tiene que ver con expandir la idea de educación, en el fondo. Como nosotros pensamos en la educación, el colegio, el museo, y como espacios de creación y de aprendizaje. En el fondo, entendemos estos dos espacios, o nos gustaría más bien que fuese un espacio de sinergia entre ambos, llamémoslo, dispositivos. Y ahí es clave, por ejemplo, este punto. Nosotros, como parte de la estrategia que propulsamos desde Educamac, es mantener un vínculo constante con la escuela en el sentido de que nos vemos como aliados de ella. Si bien nosotros trabajamos desde el contexto no formal, pensemos en el museo como un lugar de privilegio en el sentido de que podemos experimentar, pero finalmente estos experimentos cobran sentido cuando se enfrentan a la realidad que es muy distinta en colegios públicos, colegios privados, etc. Entonces, ese encuentro es muy importante. En este caso, nosotros nos trasladamos a los colegios, pero después desarrollamos esta última etapa que tuvo lugar en la sala de interacción, donde nosotros realizamos una curatoría que dialoga con los resultados de estos laboratorios. En el fondo, estos resultados los entendimos como obras, entonces luego son expuestos en esta sala para que a partir de dispositivos que nosotros instalamos en la sala, luego el público puede interactuar con las problemáticas instaladas por los estudiantes. Entonces, en el fondo, el proyecto se sigue expandiendo. Acá veíamos registro del hito de inauguración, que fue cuando se conocen finalmente ambos colegios. Como les había contado, la experiencia se desarrolló en dos colegios en distintos tiempos. Bueno, acá vuelvo a la idea de museo y escuela como lugares de aprendizaje y creación de forma simbiótica. Marce, ¿qué tienes que decir?
voy. Marcela, disculpa. ¿Sí? Ya estamos en el tiempo para que puedas ir cerrando, porfa. Ya, vale. Gracias. Entonces voy a hacer una pasada en relación a la gestión con colegios para después poder cerrar con las conclusiones y algunas proyecciones que vemos de este proyecto. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Paula. Ahí. Entonces, la gestión con colegios, al menos desde nuestra parte, tuvo ciertas estrategias que dieron buenos resultados igual. Por ejemplo, al momento, ¿cómo es ese momento en que uno va y le presenta un proyecto a un colegio X, ¿cierto? Es decir, queremos trabajar con ustedes en este proyecto, ¿qué les parece? Creo que es mucho más sencillo, es mucho más fluido también, y mucho más sincero, por decirlo de alguna manera, si uno recurre a lazos que ya tiene previamente formados. En el caso del Liceo Bicentenario de Talagante, como les contaba, nosotros ya conocíamos a Paola, que era la profesora de artes de este colegio. Entonces, a través de ella, que ya habíamos hecho proyectos anteriormente, años anteriores, con ella, a ella fue que la contactamos primero y ella es la que introduce, ¿cierto?, la idea de llevar un proyecto como este con el director, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, las alianzas fidelizadas que uno tiene, siempre es bueno recurrir a ellas. Por otra parte, cuando uno ya presenta estos proyectos que ya tienen una idea más o menos armada y concebida, es importante de alguna manera hacer ver que lo que uno va a hacer va a generar una experiencia significativa de aprendizaje en estos estudiantes, porque si no, no sirve de nada, ¿cierto? Y en ese caso también hay que ser estratégicos en cómo uno va negociando estas cosas. Por una parte, ofreciendo metodologías que sean innovadoras, como el concepto de los laboratorios, ¿cierto? Y por otra parte, nosotros pusimos a disposición el espacio físico del museo para que sean los mismos estudiantes que puedan exponer en el fondo los resultados del proyecto en el museo. Por lo tanto, eso también es muy interesante para las comunidades educativas porque de alguna manera estamos relevando la creación de su comunidad escolar, la estamos relevando, ¿cierto?, en un lugar que igual es institucional, ¿cierto? Es una institución de arte. Y por otra parte, que es súper importante, sobre todo trabajando con colegios, es que uno no se puede olvidar de la comunidad educativa completa. O sea, uno va a trabajar con estudiantes, pero también va a trabajar con profesores, también vas a trabajar con los directivos y también vas a trabajar con los apoderados de alguna manera. Un proyecto como este, de estas características, ustedes pueden concluir que también tuvo sus desafíos al momento de ser presentado. En colegios de educación pública, como un liceo bicentenario, no sé, el director nos comentaba que habían habido problemas ya con profesores, con apoderados religiosos, ¿cierto? Que habían intentado anteriormente hacer un programa de educación sexual y que había resultado un poco difícil. Entonces uno tiene que estar dispuesto también a hablar con estas personas también, presentarse. Ahora pasemos a la siguiente para ir cerrando con las conclusiones. Finalmente, a lo que uno quisiera apuntar con este tipo de propuestas es de alguna manera proponer iniciativas educativas con perspectiva de pedagogías queer y despatriarcalizadoras finalmente de las instituciones, tanto de la institución educativa como de la institución museal. ¿A qué me refiero con esto? Son conceptos que pueden parecer nuevos, pero de alguna manera la perspectiva pedagógica queer apunta en el fondo a instalar una mirada, una perspectiva crítica, ¿cierto?, de la sociedad en la que uno se desarrolla, ¿cierto?, en temas de género, en temas de poder, en temas del cuerpo, de la política, en fin. Uno generalmente lo relaciona solamente al tema de género, pero es un poco más amplio que eso. Y cuando estamos haciendo, por ejemplo, proponiendo salas de interacción en un museo,
haciendo que sean los mismos estudiantes los que están proponiendo, creando y exhibiendo sus trabajos, también estamos apuntando a despatriarcalizar nociones que están un poco enquilosadas en las instituciones de museo, como por ejemplo la concepción de ser instituciones expocéntricas, que todo gira en torno a los artistas, todo gira en torno, ¿cierto?, a las obras que proponen estos artistas y no otra cosa. Sin embargo, el museo debe ser entendido como algo un poco más, ¿cierto?, un poco más amplio que eso. Con la idea de que son espacios públicos, ¿cierto?, que le pertenecen a las personas, que los tienen que habitar, ¿cierto? La gente, o nosotros todas las personas necesitamos entender estos espacios como nuestros también, pero ¿cómo los van a entender como suyos si finalmente los discursos que se reproducen en estas instituciones no les pertenecen? Pero si les pertenecen ya estamos creando un lazo, ¿cierto? Por otra parte, la gestión creativa de contenidos, como les mostraba Pablo, y sobre todo cuando uno trabaja con fondos estatales, tiene que estar súper consciente de que tienen sus propios tiempos. Por ejemplo, nunca los fondos llegan cuando tienen que llegar. Por lo tanto, dentro de las estrategias que nosotros aplicamos, siempre estábamos apuntando a la creatividad. En el fondo, si queríamos entregar ciertos contenidos, pensamos en dispositivos que no requirieran mucha, digamos, mucha producción de moneda, ¿cierto?, técnica, de dinero. Entonces hicimos fanzines que pudimos fotocopiar, ¿cierto? En fin, la lógica como de la reproducción a bajo costo, y también con temas innovadores, como por ejemplo artistas que trabajan en torno a las disidencias, o pensadores contemporáneos, ¿cierto?, como Judith Butler, o como cosas que en el colegio en realidad no se ven. Y otra cosa importante, que esto es para cerrar ya, siempre en las unidades de mediación o educación de los museos, tenemos que entender esa labor. Si vamos a trabajar desde ahí, la tenemos que entender como una gestión constante. Sucede mucho que en las instituciones artísticas, las unidades de educación o mediación son tareas, ¿cierto?, de tercer orden, digamos. Primero son los artistas, luego son las exposiciones, y al final podemos pensar en programas educativos. Por lo tanto, cuando uno trabaja en este tipo de tareas, tiene que estar consciente de que los espacios que genere también tienen que ser espacios ganados. En el fondo, esta sala de interacción, donde nosotros mostramos los resultados de este proyecto, no es una sala que la institución nos haya dado. No es que nos dijeron como, tomen, aquí tienen una sala, hagan algo, ¿no? Sino que nosotros, a través del trabajo, ¿cierto?, y las propuestas constantes, es que nos ganamos ese espacio. Y hoy día es un espacio permanente dentro de la programación del museo, y también pensar en el fondo que cuando uno gestiona, no gestiona solo para afuera, no gestiona para un otro, sino que también está gestionando para dentro de la institución, proponiendo cambios y perspectivas distintas, ¿cierto? Con esa idea quisiera cerrar. Muchas gracias, Pablo y Marcela. Súper interesante el proyecto que nos están compartiendo. Hay varias personas interesadas. En el chat pueden encontrar los links para poder comunicarse con el equipo de Educamac y quizás generar lazos, ver la posibilidad de seguir con este proyecto en otros espacios. Les damos las gracias. Muchas gracias, porque en el fondo en este proyecto nos están compartiendo algunas problemáticas que pudieron identificar en la escuela respecto a cómo se está construyendo la identidad de nuestras niñas, niños y niñas y adolescentes, y también en estos espacios de educación formal, y también este planteamiento que hacen en relación al museo como espacio de educación no formal, y cómo se expande, ¿no es cierto?, fuera de sus cuatro paredes, hacia el exterior. También muchas gracias por haber compartido estas metodologías que son muy innovadoras, y que lo que buscan, creemos, es abrir espacios para la divergencia, ¿no es cierto?, el diálogo, la creación, la reflexión,
de los estudiantes y de los docentes, que también es un agente muy relevante si queremos generar cambios. Muchas gracias, Pablo y Marcela. Aprovecho de agradecer también a Catherine Ábalos, coordinadora del área de UCAMAC, quien nos ha apoyado en la organización de este seminario. Y ahora, antes de seguir, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y al final de la presentación de Javiera vamos a abrir un espacio para estas preguntas y un diálogo. Ahora quiero invitar a Javiera Silva Parker. Javiera es actriz, egresada de nuestro programa, y es coordinadora de la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio. Bienvenida, Javiera. Hola a todas, a todos. Qué bueno ver caras conocidas de cursos que nos hemos topado. Qué lindo ver que en esta instancia se unen también las direcciones del magíster con las profesoras, con los profesores. Eso muestra una institución que está abierta a incorporar el enfoque de género, y coordinarse a nivel de dirección y equipo que implementa es uno de los pasos más importantes para ir consolidando ciertos enfoques, y algo de lo que yo voy a hablar también. Así que por eso lo nombro. Agradecer especialmente a Carolina y Diana, que son las personas que por lo menos al contacto conmigo son las que pulsan por dentro de la institución para ir incorporando esta materia. Y otro de los puntos importantes cuando uno habla de institución pública: quiénes son las personas y quiénes son las fuerzas que pulsan un cambio, y que si no existen, el tema no aparece, y que si no se atreven, el tema no se instala, y si no se desgastan, el tema no se posiciona. Y eso es un poco triste, pero al mismo tiempo es una situación que vivimos muchas de las instituciones, sobre todo públicas, que dependemos de políticas de gobierno, dependemos de políticas de Estado, dependemos de convenios nacionales, internacionales, de gobiernos de turno, de un montón de fuerzas que a veces nos hacen entrar en conflicto con nuestra propia percepción de cómo abordar ciertas temáticas. Y se los menciono porque son como ejes centrales de lo que yo voy a presentar, y que tiene harto que ver con la exposición de las chicas y chicos del MAC, porque en realidad lo que nosotros y nosotras hemos podido hacer dentro del servicio del patrimonio tiene que ver con agrupar todas las experiencias, reflexionar en torno a ellas y sacar el aprendizaje de la misma práctica, entendiendo la práctica y la experiencia como la puesta en marcha de nuestras teorías, de nuestras percepciones, y el espacio exploratorio para ver en qué dimensión aplican, funcionan, y qué nos falta todavía como para mejorar y para poder siempre dar un paso más allá en los temas que queramos posicionar. Dicho eso, voy a compartir una presentación que en principio puede ser bastante fome, como es la institucionalidad pública. O sea, trabajar adentro de una institución pública puede parecer bastante fome, porque incluso tenemos un formato de presentación. Así de fome parece. Y yo, que soy actriz, como que también tengo esa disputa interna en mí, y que se manifiesta en la misma institución, y que tiene que ver con los formatos y las formas, que ustedes podrán llamar, y que yo también llamo, la burocracia. Y es una contradicción que tenemos estando adentro, y que las personas que todavía no entran quizá a la institución pública, si es que quieran o no quieran entrar, es algo que pasa, porque también estamos sujetos y sujetas a distintas convenciones y formas de hacer. Así que estoy buscando... Ya ven, un fondo FOME, donde está el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero que tiene mucho que decir respecto a cómo las personas que hemos estado adentro hemos pulsado, hemos tensionado, y hemos hecho de que ciertas acciones sean posibles y sean sistematizadas para luego compartir y decir que hemos generado una línea de género dentro del servicio del patrimonio. Desde el 2002 hasta la fecha ya tenemos 18 años de trayectoria, y decir esto siempre es importante para no pensar que abordamos temas que están de moda, que a veces se dice, sino que se pensó desde antes ciertas temáticas, y porque están de moda se pueden posicionar, que es algo muy distinto a que la moda llame a trabajar en las temáticas. Y acá titulo también esta breve presentación con el nombre La transversalización, que no sé si es un concepto que aquí todas y todas conocen, y me gustaría
dar pequeñas claves para entenderlo, que tiene que ver con abordar las distintas dimensiones de nuestro accionar para hacer que el enfoque de género se focalice en todos los procesos. Y que no sea, por ejemplo, solo, como decían el grupo anterior, como solo el área de mediación de un museo, sino que la transversalización sería cómo llegamos al área de curatoría, al área de gestión, a la dirección, a gestión y desarrollo de personas, al área de mediación y las otras áreas que existan dentro de cualquier institución. La transversalización tiene que ver con eso, con que el enfoque de género no es aplicado solo en una medida, sino que busca la aplicación continua, sistemática, dentro de las distintas unidades para que haga diálogo y coherencia entre ellas, porque va a pasar, y pasa también, que nos pisamos en general siempre la cola, porque nos contradecimos entre lo que decimos, entre lo que hacemos, entre cómo lo decimos, entre cómo lo intentamos hacer, y esas contradicciones son parte de un enfoque que no tiene una fórmula ni una forma de hacerse, y que todo el tiempo está en la marcha descubriéndose cómo hacer, pero que nosotras a 18 años decimos ya, sí, hay una exploración constante, pero hay ciertas premisas que nosotros ya descubrimos que son ciertos principios. Y esos principios también me gustaría contárselos. Partir entonces que, bueno, que la institucionalidad pública se rige por ciertos convenios internacionales, y que hoy en día accionar desde una mirada de género no tiene que ver con una voluntad, sino que es una obligación de Estado. Y siendo una obligación de Estado, todas las instituciones debieran tener una línea de acción al respecto, porque entendemos que la inequidad de género es un problema social, y todo aquello que sea un problema social, la institución pública debe hacerse cargo. En ese sentido me gustaría destacarles que la CEDAW, en una de las últimas informes que sacó, y CEDAW significa, vuelvo a la anterior, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y saca informes periódicos. En uno de los últimos dice, y aquí cito, se tomarán medidas efectivas para modificar patrones socioculturales con el fin de alcanzar la eliminación de los prejuicios, la idea de inferioridad, superioridad o funciones estereotipadas de mujeres y hombres. Me gustaría entonces mostrarles un video que podría ser quizás para algunas y algunos un poco básico, pero creo que a nosotras siempre nos ha servido mostrar, porque es recordar también la incidencia que tienen los estereotipos de género en la construcción sociocultural, en los imaginarios y en los relatos culturales, y sobre todo en el mundo de la educación, de cómo nos relacionamos a partir del lenguaje, y que el lenguaje también condiciona nuestras formas de concebir el mundo. Así que, proyecto. ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. Valiente, fuerte. Digo chico porque esto parece más chico. ¡Soy el chico! ¿Eh? Y con su casco. ¡Súper chico! ¿Y este equipo de quién puede ser? De la enfermera del colegio, de enfermeras. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Es alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Velázquez. Roberto. Javier. Leo.
¿Quién quiere ser jugador de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, insectos. Bueno, intento sacar el video antes de la publicidad, porque es de España y no tiene nada que ver con Chile, pero es algo que nos gusta usar a propósito de cómo los niños y las niñas perciben la realidad, y es la forma más genuina de expresar lo que está pasando en el mundo. No porque yo diga, la educación está todo en los niños y las niñas, personalmente no me gusta ese discurso, sino que es la forma de ver, bajo su mirada, cómo se percibe el mundo actual, y que a veces los adultos no estamos tan conscientes de ellos. Bueno, esto es como es la forma de trabajo que tenemos. Por favor, alejar esta ventana. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve bien, Javi. Ya, gracias, que me aparecen mensajes que no entiendo. Se ve traslúcido. Y Javi, eso pasa porque tienes quizás dos ventanas abiertas. Entonces se te mete una delante de la otra. Ah, ya. Sí, te pillamos. Gracias. Bueno, aquí está un poco plasmado, si lo pueden ver en unos pocos segundos, leer esos títulos. Y tiene que ver con cómo nos organizamos dentro del Estado para actuar en materias de equidad de género. Aquí arriba tenemos el programa de gobierno 2018-2022, tenemos el cuarto Plan Nacional de Mujeres y Hombres, la agenda de género, mecanismos para la implementación, compromisos ministeriales de género. Bueno, hay todo, y con esto quiero decirles que hay toda una red que genera obligaciones e instrumentos de gestión para que los distintos servicios, municipios, ministerios, estén como apropiados de esta temática y tengan desde dónde posicionarla a nivel institucional. Y aquí en particular contarles que desde el 2002 se incorpora un instrumento de gestión institucional que nos permite avanzar en materia de equidad de género, y que permite que 173 servicios públicos comiencen por obligación con acciones de género, porque si no las instituciones en sí no hubiese sido como una opción. Entonces lo que hace el Ministerio de la Mujer, en ese tiempo era el CERNAM, todavía no existía como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, es es obligar a los servicios a que partan con medidas de igualdad de género. En ese momento no teniendo mucha idea de cómo se hacía eso. Y el objetivo era precisamente llegar a la formulación de políticas, implementación de programas, y velar por una entrega de servicios que tuviera la mirada de género. Esto consistía en 3 pasos, y que nosotros lo fuimos descubriendo en la marcha. Primero, era instalar la temática, es decir, cómo se sensibilizan a los equipos, cómo se les va incluyendo en el proceso, porque sabemos que la sensibilización no es un traspaso de conocimiento, menos en materia de equidad de género o de enfoque de derechos, donde la sensibilización tiene que ver con un camino propio, y tiene que ver con experimentar en el propio cuerpo cómo esas tensiones uno las vive en cotidiano, y cómo todos somos afectados por esa misma tensión. El segundo paso es integrar progresivamente nuevos productos, explorar posibilidades y aventurarse a otro tipo de conciencia. Con nuevos productos nosotros llamamos a exposiciones, investigaciones, publicaciones, actividades de extensión cultural, el mismo proyecto que mostraron en la presentación anterior. Todo eso para el servicio del patrimonio tiene que ver con sus productos, es decir, lo que pone a disposición de la comunidad, de las comunidades. Y un tercer punto, su consolidación en algunas áreas de la gestión, es decir, cómo el enfoque de género pasa a ser parte de la misión institucional y tiende a trasladarse desde la voluntad de las personas que lo pulsan hacia adelante, hacia un deber institucional y un compromiso. Entonces Javi, nosotras... disculpa. ¿Sí? Javi, disculpa. ¿Sí? No sé, Diana, para sacar esa ventanita para que quede en el registro, hay
ahí desaparece y aparece. Bueno. Ah, eso es lo que me preguntaba. Sí, es que Ahora debe ser alejar es otra ventana abierta, otra pantalla, otro archivo. Pero dice, favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí, porque estás compartiendo PowerPoint y si tienes otro archivo abierto, se te está cruzando, se te traslapa. Ya, espérenme 2 segundos, que lo que voy a hacer es... Ah, sigue ahí. Ya. Se no se retorna puede, no otros importa. archivos. Sí, dale nomás entonces porque si no... ¿Cómo voy a ensuciar su registro con algo tan feo como un cartel de advertencia? Ahí sí, ¿no? Sí, parece que sí. Perfecto. Ya. Gracias, Javi. De nada. Entonces quedamos en una pregunta que nos hacemos como desde la institucionalidad cultural. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sector cultura en la eliminación de las desigualdades sociales que históricamente han ido en desmedro de las mujeres y otros grupos marginados de los relatos de la historia oficial? Y esta pregunta surge a propósito, por supuesto, de que nosotras cuando empezamos a revisar nuestras colecciones, cuando empezamos a revisar los monumentos, cuando empezamos a revisar las compras de libros que habían, nos dimos cuenta que, por sobre todo, había un exceso de representantes o de relatos masculinos que tenían que ver con el carácter heroico de la construcción de la historia, tenía que ver con las luchas políticas, los representantes que habían ahí, y en esos lugares de poder, por lo general, estaban posicionados el mundo masculino. Y el mundo femenino, que tenía que ver con otra herencia de conocimiento y con otra herencia de forma de ser, estaba por debajo, y estaba totalmente escondido detrás de estos relatos que se fueron construyendo como la identidad nacional. Nosotros podemos decir hoy en día que, no sé, que existen 4.000 monumentos y de los cuales solo 600 o 500 dicen relación con la historia que han llevado las mujeres, donde las mujeres se ven implicadas. Y más aún, son muy pocas las que nombran a mujeres como personajes, sino que nombran a hitos que llevaron mujeres, a colectivos que han propulsado ciertas luchas, por ejemplo. Entonces, más encima ahí vemos que en la práctica femenina de hacer y de implicarse en la historia, hay algo que es más colectivo. Y hay algo que si buscamos también, hay algo del mundo íntimo que no podía posicionarse en el espacio público precisamente por ser íntimo. Entonces aquí, que nuestra finalidad pasa a ser contribuir a la disminución de las brechas de género en los campos del arte, la ciencia, la historia, la cultura en general, a través de un conjunto de iniciativas dirigidas a la democratización de la cultura y el acercamiento de la misma a la ciudadanía. Esto se traduce en algunos objetivos, como son una mayor representatividad del aporte de las mujeres a la cultura, es decir, visibilizar todos estos relatos y todos estos hitos y personajes del mundo femenino que estaban invisibilizados, y no solo desde el mundo femenino, porque desde un principio se empieza a concebir desde un enfoque de derechos. ¿Eso qué significa? Que decimos las mujeres que fueron omitidas de la historia oficial, pero también otras identidades de género y al mismo tiempo otros grupos que también fueron marginados. Y que existen varios si es que pensamos el enfoque de género desde una interseccionalidad también, que no sé si todas aquí conocen el concepto de interseccionalidad, pero tiene que ver con decir, bueno, hay un tipo de discriminación por ser mujer, hay un tipo de discriminación por ser mapuche, hay un tipo de discriminación por ser de una clase social. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que son mapuche y que son de clase social baja, por ejemplo? Son triplemente discriminadas. Entonces, trabajar desde una interseccionalidad es entender los distintos tipos de discriminación que existen en un solo cuerpo. El segundo punto es evidenciar discursos, imágenes y construcción de saberes oficiales expuestos en clave masculina. ¿Qué significa clave masculina? Significa una forma de entender el mundo que viene desde lo masculino. Esto de posicionar una cosa por sobre otra, de darle importancia, de poner los hitos como en los hechos clave y no en los procesos, por ejemplo. Y a eso se le llama la clave masculina, como la historia de lo masculino en tanto cómo se ha realizado, cómo se ha hecho y cómo se ha configurado. Y un tercer punto, incorporar el enfoque de derechos humanos en el ejercicio de patrimonialización que desarrolla el servicio. Tensionando las categorías binarias de división en el mundo, o sea, ya no entendemos hombre o mujer, sino que entendemos los matices que hay dentro de cada relato,
aportando a la generación de nuevo conocimiento desde una manera integradora, evidenciando la necesidad de una vinculación participativa con las comunidades y sus territorios. Y esto se basa como en 4 puntos, que voy a leer lo que están en negrito. Visibilizar el aporte, dar igualdad de acceso a mujeres y hombres a bienes y servicios culturales. 3, aportar a la toma de conciencia y sensibilización respecto a las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Y 4, aportar a la toma de conciencia y sensibilización respecto a la forma de representar a esos hombres y mujeres dentro de los relatos que como Servicio del Patrimonio ponemos como principal herencia, o hacemos ese ejercicio de selección de qué es lo que mostramos y qué no. Y acá es un proceso que nosotros encontramos que es básicamente lo que presentaron en la exposición reciente, que al final el ejercicio de transversalización, yo digo que es hacer la gestión cultural, porque hacer la gestión cultural no es solo producir, y eso lo sabemos ya habiendo quienes estudiamos el magíster, nos dimos cuenta desde el principio que tenía que ver como con una mirada desde dónde intervenir, o desde dónde, más que intervenir incluso, desde cómo transformar desde dentro las comunidades, entendiendo que para ellas hay una necesidad de transformación, y no que las personas de afuera miran como una necesidad de transformación hacia adentro. Aquí entonces están como los pasos que identificamos, que es el autodiagnóstico, la definición de la situación inicial, los objetivos generales y específicos, las acciones contenidas a tratar en la intervención pertinente al territorio, la definición del proceso, las aliadas y aliados estratégicos, la planificación anual y la evaluación que nutre precisamente la realización continua del proyecto. Nosotros decimos que en el enfoque de género es preciso concebir el sentido ético, es decir, la responsabilidad con el entorno social y cultural. Un sentido pedagógico es entender la transformación, el cambio y el aprendizaje de manera continua y en un proceso que no tiene tiempos establecidos. Un sentido recreativo, que hay una reconstrucción y una resignificación de los elementos o de los símbolos. Un sentido ideológico, que significa poner en conflicto, poner en tensión, trabajar desde el enfoque de género sin poner en tensión, sin desarrollar el conflicto, me parece que no es un ejercicio del todo transparente, porque en general lleva a conflictos que habitualmente tenemos y que nuestros cuerpos también muestran como historia de vida. Javi, disculpa, ¿Sí? estamos en el tiempo para que puedas ir cerrando, porfa. Ya, gracias, Carlos. Entonces acá, algunas de las estrategias que hemos usado es preguntarnos cómo se definen y elaboran y reciben los contenidos culturales, cómo se destronan los estereotipos de imaginarios, cómo se adquieren habilidades y competencias, cuáles son las estrategias de sensibilización, investigación, la necesidad de mesas de trabajo para hacer que los avances sean participativos y que nos hagan sentido a las distintas personas. La intervención de las colecciones bibliotecológicas, museográficas, los fondos archivísticos, las exposiciones de monumentos nacionales, un sinfín más, la extensión cultural para la comunidad y las evaluaciones constantes para el aprendizaje y la mejora. Como gran pregunta entonces, nosotros nos hacíamos, ¿qué debiéramos transformar para enriquecer los relatos desde perspectivas más inclusivas, en las que todas y todos se sientan representados teniendo un lugar en la historia? Aquí hay algunas preguntas que no quiero leérselas porque ya estamos en el tiempo, pero son preguntas que nos hacíamos a la hora de revisar nuestras colecciones, de revisar las estrategias para mediarlas con las comunidades, de hacer las investigaciones. Y bueno, y algunas de los trabajos que hemos desarrollado tienen que ver con la incorporación del lenguaje inclusivo en todo tipo de instancias, tanto en los documentos institucionales como en cómo están escritas las cosas, los servicios y los productos que se ponen a disposición de la ciudadanía. Aquí, por ejemplo, hay un porcentaje de cuáles son las autoras y los autores de los libros, y cuáles son los libros más comprados desde las bibliotecas públicas, y cómo nos dimos cuenta que el porcentaje va de menor a mayor, entendiendo las condiciones de desigualdad, o sea, 0,9%
de American Indian, después 2,4 de Latinoamérica, así, hasta llegar como al hombre blanco en un 73% de las colecciones. Y acá más que mostrarles cada una de las experiencias, que para eso las invito a revisar el sitio de Patrimonio y Género, donde están registrados los distintos proyectos que se han llevado a cabo, contarles que desarrollamos tres grandes líneas, que son las exposiciones con enfoque de género, donde el Archivo Nacional tiene bastante, el Archivo Nacional de la Administración, el Museo Regional de Magallanes, la Biblioteca de Santiago con la fotografía de desnudos masculinos, donde precisamente se pone en tensión cuál es la relación espacial y de los cuerpos que tienen los hombres, el Museo Regional de la Araucanía, trabajando con mujeres migrantes, el Museo Antropológico Martín Guzimbe de Puerto Williams, trabajando con mujeres yaganas. El segundo énfasis es la investigación y creación de contenidos. Por ejemplo, el Archivo Mujeres y Géneros del Archivo Nacional, que se dio cuenta que las mujeres no estaban en los documentos oficiales, porque quienes tenían el control de los documentos oficiales era el mundo masculino. Entonces tuvieron que salir a buscar los testimonios de mujeres para empezar a recopilar testimonios del lugar de las mujeres y que eso pasara a constituir parte de la historia que desde el Estado se construye como oficial. Y oficial muy entre comillas también. El Museo de Limarí con los distintos talleres de mujeres violentadas que hace dentro del museo. Las publicaciones con perspectiva de género que estamos permanentemente desarrollando a propósito de la sistematización de nuestras acciones. Y como tercer punto, la extensión cultural en bibliotecas, archivos y museos. Y aquí, bueno, vuelvo a repetir, hay varias instituciones que desarrollan esta área, el Museo de la Educación, a propósito del Seminario de Educación y Género, donde siempre se preguntan por la disputa del cuerpo o el uso del cuerpo en la escuela. El Museo Histórico Nacional, enfoque de género en los museos, qué significa. Museo Nacional de Bellas Artes con la Editatón de Mujeres, cómo nos juntamos muchas mujeres a editar las biografías de las mujeres artistas que están en Wikipedia, donde en su mayoría, antes de hacer esto, salía una definición como ya tal mujer, tal artista, esposa de, o madre de, y en general salían como esas definiciones en un principio, como si la categoría de mujer estuviera supeditada a un rol social establecido. Y algunas publicaciones que hemos sistematizado y que nos parecen importantes, la guía para la incorporación del enfoque de género en bibliotecas y la guía para incorporación del enfoque de género en museos. Y este, bueno, es el sitio que las invito y los invito a revisar si es que tienen el interés de aproximarse a la gestión patrimonial con enfoque de género. Y siempre terminamos con esta diapositiva, que es bien histórica y que nos representa bastante. Muchas gracias, Javiera, por esta exposición súper interesante, donde creo que se cruzan varios temas con lo que abordó el área de Educamac y con lo que surgió la semana pasada. Entonces, sobre todo el concepto de transversalización, es un concepto que se discutió bastante en la jornada anterior. Y ahora, por honor al tiempo, las invito a que puedan ir haciendo sus preguntas. Tenemos acá, las pueden ir dejando en el chat, si alguien quiere pedir la palabra también lo puede hacer. Tenemos acá una pregunta de Gabriel Matei, y dice, que entiendo es para el equipo de Educamac, ¿cómo ha sido la recepción de las autoridades y públicos en las diferentes escuelas e instituciones donde han realizado performance, acciones de arte? Marcela o Pablo, no sé quién quiere contestar. Bueno, como habíamos comentado, el proyecto, bueno, quizás no quedó muy claro, pero hay una primera instancia en la que uno negocia de alguna forma con la institución. Nosotros no fuimos a implantar un programa, sino que los temas que se fueron revelando en el fondo nacieron a partir de ahí, a partir de discusiones con la comunidad entera, la comunidad docente completa, con apoderados también hubo comunicación con los profesores, y ellos comunicaban eso en el fondo, después lo planteaban en la reunión con los apoderados para ver como de qué forma se podía articular el laboratorio, porque como comentaba Marcela, en un colegio, por ejemplo, sí hubo conflicto a la hora de hablar de género,
porque se tiende a asociar o a cerrar el concepto de sexualidad, por ejemplo, no entenderlo como en sentido macro o identitario en el fondo. Entonces, la recepción es buena en el sentido de que previamente se conversa lo que va resultando, lo que va a resultar final, o lo que se va a proponer. Igual ahí hay algunas anécdotas tal vez que podríamos contar, por ejemplo, en el mismo momento en que estábamos haciendo los laboratorios, en uno de los liceos, no vamos a puntualizar para no, pero hubo algunos problemas, por ejemplo, sobre todo con la performance de los chicos que se están pintando las uñas, que se están pintando los labios, que se llama desobediencia, y que apunta justamente a eso, a desobedecer una de las reglas que había en el colegio, que era como una de las reglas inquebrantables. A los chicos no los dejaban pintarse las uñas. Y si los pillaban con las uñas pintadas, van y se las sacan y había quita esmalte y nadie se podía pintar las uñas. Entonces era un tema eso. Y los chicos, claro, desobedecieron a través de esta propuesta. Y en algún momento hubo una especie como de tensión, ¿cierto? Como, ¿por qué se están pintando las uñas? Y eso no se puede hacer, en fin. Pero una vez que pasa todo ese proceso y llega, por ejemplo, el momento de que los chicos van al museo, ven sus performances expuestas en una sala de interacción, los directivos, para el hito de inauguración fueron las dos comunidades, fueron estudiantes, profesoras, los directores, en fin. Y estábamos todos muy contentos con los resultados, porque es una experiencia muy significativa, ¿cierto? Que alguien releve una creación que tú hiciste y que tú propusiste, como al nivel de un ejercicio, ¿cierto? Que está expuesto en un museo. Entonces, al final, todos esos procesos que pueden ser un poco complejos, se paga de alguna manera con esta experiencia final de cierre. Es como que la desconfianza va en el proceso, en el fondo. El resultado fue como gratificante, pero el proceso es lo complejo porque como tenía esta idea de experimento en el fondo, se iban como manifestando los roces ahí mismo. Perfecto, súper. Muchas gracias, Pablo y Marcela. Antes de seguir con la siguiente pregunta, les recordamos que estamos haciendo una encuesta. Nos interesa poder ir mejorando estas instancias que pensamos pueden haber llegado para quedarse, así que en el chat van a encontrar el link hacia el Google Forms de esta encuesta. Les agradecemos enormemente si la pueden responder en algún minuto. Otra pregunta de Verónica Vicencio dice, y quizás podrían responderla Javiera o Educamac también, quisiera saber qué diferencia hay con otros programas artísticos de creación de talleres artísticos culturales del programa de Acciona del MINCAP o de talleres artísticos del MINEDUC. Ahora, recordemos que Acciona ¿cómo se llama? Lo retiraron la semana pasada, eso también es un punto crítico, diría yo. Entonces, no sé quién quiere responder, Marcela, Pablo, Javiera, si se sienten tocados por esta pregunta. ¿Qué diferencia había con estas otras instancias no formales de educación? Yo aprovecho de restarme al tiro de la pregunta porque la verdad que no tenemos mucha relación con el antiguo Consejo de la Cultura y las Artes, actual Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y nosotros estamos por la parte de patrimonio, entonces no tenemos relación con ese programa. Y dentro de los programas educativos que pudiese tener ¿cómo se llama? La Secretaría del Patrimonio, no sé, ¿se podría percibir alguna diferencia quizá? No sé, pregunto de lo que tú conoces, Javi, en relación a estos programas educativos. Nosotras, bueno, desde el servicio no desarrollamos programas educativos, esa es una gran diferencia. Nosotras tenemos espacios culturales de donde se desarrollan actividades de mediación, entonces no hay como un programa educativo de por sí, menos que se aplique en los colegios, por ejemplo. Lo que sí hay como una obligación es que nuestro servicio y lo que ponemos a disposición de las comunidades tenga algún tipo de vínculo con los colegios.
pero eso no es un trabajo sistemático ni como establecido. En el fondo es una gestión que hacen los distintos espacios, las distintas subinstituciones, para generar un vínculo y reconocer el saber que hay en el mundo estudiantil como nuevas generaciones también, y reconocerlos como agentes válidos de construcción de cultura. Esa es nuestra concepción. Y ahí está, no sé, un link que tenemos del registro de las tomas feministas, donde el Archivo Nacional, el 2018, sale con una cámara a entrevistar a las mujeres que estaban en toma en las distintas universidades. Entonces son como más que nada acciones aisladas que tienen que ver con la construcción del patrimonio, qué se valoriza como patrimonio, cómo se visibiliza, cómo se pone en tensión la estructura jerárquica o los imaginarios como más habituales. Entonces por eso creo que la pregunta me puede como sobrepasar un poco. Súper, gracias. Pablo, Marcela, no sé si quieren... Puede que siempre ocurra un conflicto a la hora de darle nombre a las experiencias de repente, como dependiendo de la institución a la que pertenece. A veces pasa. Pero como quizás esto ya puede ser medio una presión personal, pero una diferencia como entre taller y laboratorio tiene que ver con la jerarquía que uno establece como en la instancia educativa. En el fondo, un taller se podría tratar de una instancia donde hay una persona que transmite un conocimiento y espera que alguien reciba ese conocimiento. En este caso, el laboratorio lo que buscaba no era solamente transmitir ciertos ejes, sino que generar una instancia creativa donde los estudiantes, en este caso, pudiesen generar su propia propuesta. Más que solo, en el fondo, como poner en práctica ahí y que ellos desarrollen algo de forma más autónoma. Perfecto. Marcela, no sé si quieres agregar algo. Iba a decir algo muy similar a lo que dice Pablo. Claro, yo en realidad me gustaría tener más información sobre estos talleres que menciona esta persona, pero nosotros tampoco tenemos vínculo directo ni con el Ministerio de las Artes, ni del Patrimonio, ni el Mineduc, porque nosotros administrativamente pertenecemos a la universidad. Eso es como nuestra... Pero, claro, si son talleres, como se dice acá, claro, lo que nosotros proponemos no son talleres. Y era lo que decía Pablo, son laboratorios, entendiendo también un laboratorio como un proceso, ¿cierto? Un taller más bien es una cosa puntual que uno hace una vez y que puede replicar, ¿cierto? Infinitas o varias veces, pero un laboratorio es algo que va mutando, ¿cierto? Y que se va adaptando también a los contextos, a las personas con las cuales trabaja, y que lo interesante es que los resultados son, de alguna manera, son impredecibles, porque es en el trabajo mismo que uno hace con las comunidades, es que salen resultados. Uno puede pensar una cosa, puede proponer un tema, ¿cierto? Un detonante, una pregunta detonante, pero el resultado ya queda a manos de lo que vaya pasando, ¿cierto? En este proceso educativo como complementario entre todos los actores. Súper. Y bueno, por el tiempo, aquí hay una última pregunta, dice, ¿existe algún documento que dé cuenta de esta gestión con enfoque de género por parte del Servicio Nacional del Patrimonio? Pregunta la Fundación Orquesta de Mujeres de Chile. Javi, no sé si, además de todo, ya los links, la información. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque así aprovecho de decirlo para que todas escuchen. Pero además de las 2 guías de inclusión de enfoque de género en museos y en bibliotecas, que precisamente eso se hizo sistematizando el conocimiento de las bibliotecas a nivel nacional y de los museos a nivel nacional, de cómo habían ido explorando la incorporación del enfoque de género en sus distintas acciones. Investigación, intervención museográfica, mediación, gestión interna, y eso está como súper claro y es súper didáctico en ambas. Son del 2014, así que por ahí están un poco desactualizadas. Pero también si entran al sitio Patrimonio y Género hay una parte de publicaciones. Y ahí en publicaciones está como el registro de distintas experiencias. Ahora, si voy netamente a la pregunta, así como un documento
que sistematice la gestión, como lo que yo estoy presentando actualmente. Le puedo mandar la presentación, ¿no sirve? Sí, no, en realidad no existe un documento sistematizado como tal donde digamos cuáles son las claves desde la gestión pública. Nos aventuramos a decir que pronto queremos generar las orientaciones generales para trabajar con gestión patrimonial con enfoque de género, y ya más adelante aspirar a una política de género en la gestión patrimonial, que hacia allá vamos caminando ahora como en el objetivo de institucionalizar realmente. Y bueno, en esas orientaciones tiene que ver con cambiar la mirada de cómo hacer gestión también. O sea, hemos encontrado que la misma gestión que hacemos desde nuestra institución y desde todos los espacios, que están más cercanos o no a la institucionalidad, como el Museo de Cañete tiene una autonomía un poco mayor que lo que tenemos algunas instituciones de acá de la región metropolitana, por ejemplo. Entonces han desarrollado procesos mucho más autónomos que les han permitido bordear y surfear mejor el lenguaje institucional y aliarse mucho más fidedignamente con las comunidades mapuches de allá, por ejemplo. Y claro, las orientaciones tienen que ver con eso, con cambiar incluso la forma de pensar el patrimonio, cambiar incluso la forma de referirnos al patrimonio como algo único, al patrimonio como el paters, al patrimonio como el lenguaje colonial establecido desde los museos, donde las comunidades mapuche han interpelado bastante, porque esa palabra no existe. Entonces, las orientaciones que tenemos incluso cambian la mirada completa de cómo hacer gestión patrimonial. Y eso estamos también caminando hacia allá, a dejar de manifiesto eso. Bueno, muchas gracias, Javi. No sé si alguien más tiene una pregunta, puede alzar la mano, si es que quiera. Y quiero recordarles de nuevo, por favor, si pueden contestar la encuesta que está en el chat, se los agradecemos enormemente para ir mejorando. Y bueno, en honor al tiempo, ya son las 8:25, queremos empezar a cerrar ya esta segunda jornada, este seminario actual 2020. Queremos agradecer a las dos exposiciones del día de hoy, la participación de todas, todos ustedes, el público, y esperamos que este seminario haya sido un espacio que contribuya al diálogo, al encuentro de distintas experiencias y miradas en torno a la gestión cultural y el género. Para nosotros, como programa de Magíster, esta ha sido una experiencia de gran aprendizaje que se instala como un hito. Es primera vez que abordamos esta temática dentro del programa, o dentro de del seminario, y sin duda va a ser una experiencia que va a abrir nuevos desafíos en lo que viene hacia adelante. Así que queremos agradecerles enormemente por su participación, agradecer también a las gestoras en red, e Isidora Parra, que estuvieron la semana pasada, y nada, solo cerrar agradeciéndoles una vez más, y esperamos encontrarnos el otro año de manera presencial o vía Zoom, no lo sabemos, como no sabemos nada. Eso, que estén muy bien y muy buenas noches. Gracias.